Ok, antes de explicar la estrategia, antes de explicar el paso a paso, qué es lo que yo creo que nos lleva a aprobar un examen, tenemos que tener en cuenta primero nuestro propósito cuando estudiamos. Hay dos principales enfoques cuando estamos por estudiar. A la hora de estudiar podemos poner dos principales enfoques y hay que tener bien en claro porque es muy probable de que estés a la hora de estudiar utilizando el enfoque incorrecto. Por un lado, tenemos el enfoque superficial. A la hora de estudiar se dice que tenemos un enfoque superficial cuando lo único que nos interesa, o sea, nuestro objetivo final, solamente es cumplir con la tarea, es aprobar ese examen, el objetivo final. Pero ¿qué pasa? Si usamos este enfoque, no podemos estar olvidando de realmente el objetivo que tiene ese examen, que es evaluar nuestro aprendizaje. Pero claro, si ponemos este enfoque, ¿qué pasa? Una práctica muy común del enfoque superficial es, por ejemplo, bueno, voy a clases, después, nada, me descuido y unos días antes, ahí me pongo a estudiar, pero no para aprender, sino solamente para ver si llego al 4, para ver si llego a aprobar. Ese sería el enfoque superficial y estamos desperdiciando el verdadero valor que me parece que nos da la universidad. El otro enfoque que tenemos es el enfoque profundo. Cuando nosotros estudiamos con un enfoque profundo, ahí sí, en lo que nos estamos centrando, nuestro verdadero objetivo no es querer cumplir con esa información, querer aprobar ese examen, sino enfocarnos en comprender los contenidos. O sea, realmente entenderlo, poder explicarlo, poder relacionarlo y que así después nos funcione para nuestro futuro, que es el verdadero valor de la universidad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces podemos poner este enfoque profundo, podemos entender muy bien los contenidos, pero si no sabemos rendir, si no sabemos aprobar ese examen, no nos va a servir de nada. Y acá es donde está mi teoría de los peajes. Que si sos de Instagram, capaz que la escuchaste, si no sos de Instagram, te la presento ahora. Imagínate que esta es la carrera universitaria. Este sos vos el primer día, ahí con cara normal, y este sos vos, ahí, con el título en la mano, ¿ok? Ya recibido. ¿Qué pasa? Esta es la carrera, y la carrera tiene estas cosas. Estas cosas son los peajes. ¿Qué son los peajes? Nada más y nada menos que los exámenes. ¿Sí? Un examen, una evaluación, es un peaje que tenemos que pagar para seguir en la carrera. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros ponemos un enfoque profundo, pero descuidamos el hecho de saber rendir, de saber aprobar, por más que vos comprendas los conocimientos, si no sos capaz de movilizarlo, esos conocimientos, si no sos capaz de aplicarlos en el examen, entonces ¿qué va a pasar? Que no vas a poder pagar un peaje y te vas a quedar acá, estancado. Te vas a quedar estancado porque no puedes pagar el peaje y por tanto tampoco puedes seguir aprendiendo todo este contenido y tampoco llegar a nuestro objetivo final, que es poder cumplir, poder ejercer en lo que estamos estudiando, obviamente. Concluyendo esta pequeña introducción, tenemos que poner un enfoque profundo, pero no olvidarnos de saber rendir, de nosotros poder aplicar y movilizar los conocimientos ya aprendidos. Porque si no, no nos sirve nada. Y tampoco nos sirve nada el enfoque superficial, aprobar por aprobar. Así que una vez dicho esto, pasamos a lo que sería todo el proceso de estudio en la universidad. Entonces, ahora que ya sabemos los de los enfoques, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para aprobar un examen? Para poder pagar ese peaje, seguir en ruta, seguir aprendiendo. Básicamente, tener conocimiento sobre un tema y saber movilizarlo. Eso a grandes rasgos. Pero ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a tener todo ese conocimiento con las capacidades cognitivas de movilizarlo? Ok, eso es lo que vamos a ver ahora. Este es el examen. Esta línea es el tiempo. Y esta línea es el conocimiento. Este sos vos, apenas empezás. Hay un cara normal. Apenas empezás, todavía no sabés
nada sobre cierto tema, cierta unidad, cierta materia, ¿ok? Este es el examen de la materia. Muy bien. ¿Cómo empezamos nosotros a conocer? ¿Cómo empezamos a tener contacto con el objeto de estudio? A aprender. Puede ser de dos principales maneras. Tenemos la clase, o tenemos también, si es que hiciste antes, la lectura previa. Estos son los primeros contactos que tenemos con el conocimiento, con la materia. ¿Qué pasa? A veces, ¿qué sucede? A veces porque no podemos ir, o porque pasó algo, o porque hubo paro, o lo que sea, esta clase no la tenemos. Entonces, la lectura previa, que hacemos un tema de la clase, va a tener que pasar a ser directamente como esa misma clase. O sea, sería directamente una lectura principal, por así decirlo. Si no tenemos la clase, ¿qué característica tiene esta lectura principal? Eso. Más analítica, más profunda. Y agregamos cuestiones como un subrayado o notas al margen. ¿Qué sucede? A ver, también puede pasar que vayamos a la clase sin la lectura previa. Y está bien, en la clase es donde tenemos nuestro primer contacto con el conocimiento, pero el beneficio de la lectura previa es ya ir con las cosas un poco más frescos, ya haber tenido contacto. Porque como después vamos a ver, mientras más contactos, o sea, mientras más, sí, contacto de nosotros con el objeto de estudio, mayor va a ser la capacidad que tenemos para aprender, efectivamente. Y hay gente que incluso igual, no es que no puede ir a la clase, sino que no le gusta ir a la clase, porque dice, no, porque el profe lee el libro. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero a ver, si las clases no fueran útiles, entonces no existirían los profesores, existirían nomás los libros, y la universidad se haría leer e ir a aprender. ¿Qué pasa de todas formas? Que capaz que estás por rendir un examen de una materia que ya lo cursaste hace un año, así que ahora no estás teniendo clases, por lo tanto, más que nada sí te vas a apoyar en el libro. Pero no ir a las clases, sobre todo cuando hay muy buenos profesores, sería desperdiciar un gran poder pedagógico, una gran oportunidad que tenemos de aprendizaje. Porque los profesores lo explican de otros ángulos, de otras maneras. Podés consultar, llevar las dudas que sacás, que tuviste en la lectura previa del tema. Una vez tenemos estas dos, ¿qué le sigue? La clase. ¿Qué hace uno? Toma de notas. Ojo, hay gente que no le gusta, está bien. ¿En qué es lo que va a confluir acá? Tanto la clase como la lectura principal, es que los dos van a confluir en un resumen. ¿Es obligatorio el resumen? No, no es obligatorio. Pero ¿qué pasa? La universidad, hacer tantas materias, hacer tantas cosas, uno tiene que priorizar lo importante. Y yo no digo que sean nomás unos títulos con unas palabritas, sino que hacer un buen resumen es una habilidad clave en la universidad. O saber pedirle a alguien de confianza. Pero yo recomiendo no pedir porque estás desperdiciando una etapa más de aprendizaje, que es hacer el resumen. Que ahí también cuando te das cuenta de cómo está dividida la materia, la estructura, los conceptos, cómo se organiza. Y ojo, este resumen no tiene por qué ser escrito. El otro día hablando con una chica, con Sofi, me decía, no, yo no hago resúmenes, sino que hago mapas conceptuales, hago cuadros comparativos. Es un tipo de resumen, porque vos estás comprimiendo información importante. Así que hay varias formas de hacer resumen. Y antes de que me olvide, puede ser que en la misma clase también tengas un elemento de retroalimentación, como es el famoso parcialito, y que ya sí o sí te obliguen a tener que ir con el tema ya estudiado, ya preparado. Entonces, este resumen obviamente, la lectura previa no sería lectura previa, sino que sería como una lectura principal, más analítica, y ahí haces el resumen para ya llevarlo estudiado a clase, porque te van a tomar un parcialito. Pero bueno, esta sería como la primera etapa. Después, ¿qué le sigue? Hay muchos chicos que esto lo hacen perfecto. Van a clase, hacen la lectura previa, hacen el resumen muy bien, pero lamentablemente a veces no alcanza. ¿Cuál es la segunda fase? ¿Qué tenemos que hacer con este resumen? Estudiarlo. Un estudio activo.
Porque si bien ya tenemos una idea, este estudio activo lo que nos va a hacer es realmente, ok, verificar de que nosotros comprendimos la materia, sabemos explicarlo también con nuestras palabras, sabemos relacionar y sabemos movilizar los conocimientos. O sea, vos cuando estudias activamente, si querés, por así decirlo, es como tomarte una prueba vos mismo, ¿entendés? Entonces también va a ser una etapa más de retroalimentación. Formas de estudiar activamente, hay bastantes. Puede ser ya sea con preguntas, respondiendo preguntas, de manera oral, explicando. Puede ser con mapas o esquemas, etc. Pero nos tenemos que asegurar de que este resumen lo sabemos explicar. Porque está comprobado que explicando se retiene mejor la información y porque es la única manera de asegurarnos de que entendemos un tema. Y hasta acá todo bien. Pero ¿qué sucede? Hoy es, por ejemplo, 26. Ok. Imagínate que el examen lo tengo en 2 semanas, 3 semanas, un mes, lo que sea. Porque puede ser un parcial, puede ser un final, puedes tener varias materias. Si vos estudias un tema, ok, bien, hiciste el resumen, lo entendiste, comprendés los conceptos, sabes explicarlo todo. De 10. ¿Qué sucede? Que hay un fenómeno muy famoso que se llama la curva del olvido. Nosotros, aunque hayamos entendido algo, imagínense, sobre todo en la facu, pero también en nuestro día a día, nos está entrando información todos los días, constantemente, a cada rato, de las redes, de las noticias, de nuestros amigos, de nuestra familia, de todos lados. Entonces, el cerebro, como un mecanismo de energía, quedan los recuerdos ahí olvidados, como vieron en Intensamente, por ejemplo, los recuerdos ahí todos tirados donde está Bing Bong. Yo no vi la 2 por las dudas, no me spoileen todavía. Pero sí, los recuerdos, lo ya aprendido, se va olvidando y es muy difícil después poder volver a movilizar esos conocimientos que ya aprendiste. Entonces acá es donde entran los famosos repasos, las famosas sesiones de repaso. Vos tenés conocimiento ahí, va cayendo durante el tiempo, sesión de repaso. Cae, sesión de repaso. Cae, sesión de repaso. ¿Sí? Las sesiones de repaso, no una, sino varias pequeñas sesiones de repaso son clave para que no nos olvidemos de esa información, para que podamos movilizarla. Además, cuando ya entendiste el tema, que una vez que ya entendiste el tema, ya pasaste lo más difícil. O sea, esta etapa como más técnica, esta etapa es más de constancia. Porque una vez que ya lo entendiste, después lo otro es simplemente recordar. Pero no es que tenés una traba ahí para entender. Porque cuando tenés una traba para entender, es por ejemplo cuando tenés que recurrir a profesores particulares o cuando recurrís a buscar en canales de YouTube. En cambio, si ya lo entendiste, después es cuestión de repasar, ¿ok? De volver a tomar contacto con el objeto del estudio. Y acá también es donde entra muy importante la gestión del tiempo. O sea, cómo nosotros nos organizamos en base a la materia que tenemos, en base a las unidades que tenemos, en base a nuestro día a día. Y una vez que superamos estas sesiones de repaso, para hacer efectivamente todo esto, obviamente, tenemos que saber coordinarlo entre las áreas de nuestra vida y entre las otras materias, para así llegar al examen con los temas comprendidos y repasados. Si nosotros a esta etapa la hacemos perfecta, después las sesiones de repaso van a ir volando, van a ser mucho más fáciles. Entonces, por eso es muy importante también poner foco en esta etapa. Imagínense esto como un examen final, no como un parcial, sino como un final. Si ustedes a lo largo del año fueron estudiando como se debía, cuando llegas a rendir a un final, a preparar un final, lo único que vas a tener que hacer es repasar. ¿Qué pasa? Sí, tenemos problemas, a veces nos llegamos con algunas cosas, nos demoramos, no entendemos. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto preparar un final. Pero si es una materia que recién cursamos, que tenemos frescos los contenidos, que la venimos estudiando bien, que venimos entendiendo los temas, que nos viene yendo bien en los exámenes, aprobar un final es nomás cuestión de repaso.
ahora hay un pequeño problemita. Hicimos todo esto bien, pero llega el día del examen y no sabemos movilizar los conocimientos. No sabemos cómo rendir efectivamente ese examen. No sabemos cómo aplicar lo que ya aprendimos, cómo responder efectivamente esas preguntas. Entonces vamos a haber aprendido, pero nos vamos a estar quedando acá, justo ese día. O por miedo, vamos a pasar de largo la noche antes y vamos a tener sueño, vamos a estar bloqueados por estar nerviosos. Entonces también hay otros factores que tienes que aprender a controlar, no solo para comprender una materia, sino también para saber aplicar los conocimientos. Que ahora borro esto y vemos los factores. Está perfecto. Nos enfocamos profundamente en aprender, en comprender los conceptos. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, son 3 puntos. La modalidad. Este examen es oral, es escrito, es múltiple opción, es un examen de laboratorio que tenés que hacer algo. ¿Por qué? En base a la modalidad va a ser también qué enfoque le ponemos más a nuestro estudio cuando estamos estudiando. Si es un examen oral, bueno, vas a practicar con un amigo, vas a grabarte si querés frente a una cámara, vas a hablar de tu gato como he hecho, vas a hablar solo, vas lo que sea. Si es un examen escrito, bueno, vas a hacer mapas conceptuales o vas a dibujar si te piden dibujos, vas a escribir, vas a responder, vas a practicar responder las preguntas claves, ya sea en la compu o en el papel. Yo lo hago en la compu porque no me gusta gastar mucho papel. Y si es múltiple opción, bueno, hay algunos factores que tienes que saber, especialmente para el múltiple opción. Eso los voy a explicar en otro video que quiero hacer para YouTube. Estudiar de pregunteros, ¿sí o no? Tomarlo con muchas pinzas. O sea, para mí el mejor preguntero es el que uno mismo se hace. Es decir, a lo largo de la materia, cuando fue escribiendo las preguntas claves, cuando las fue respondiendo, ya sea múltiple opción o ya sea pregunta a desarrollar, respuesta abierta, el mejor preguntero es el que uno mismo se hace porque se asegura que lo hace de toda la materia y no estudia de memoria diciendo, a ver, espero que me toque esta misma pregunta en el examen. Eso sería tener un enfoque superficial y no profundo. Segundo aspecto, tener en cuenta mentalidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo vemos el examen? ¿Qué es un examen? ¿Es una manera de evaluar nuestro valor como persona? No. Es muy común de todas formas. Por presión de la familia, el amigo, del novio, de la sociedad, de lo que sea, que se ponga el enfoque en, como sacaste buena nota, sos mejor persona. O sacaste mala nota, sos un flojo. Si vemos el examen como un evaluador, no de nuestro conocimiento, sino de nuestra vida, obviamente nos vamos a poner nerviosos el día del examen. Es natural ese miedo. Entonces también tener la mentalidad adecuada nos va a permitir ir sin miedo para así no pasarnos todo el día antes estudiando o la noche antes y ir sin dormir, ir cansado, y también no ir tan nervioso. ¿Qué pasa? Igual, generalmente, si nos va mal en un examen y tenemos que volver a rendir ese examen, ya nos fue mal, entonces es como un círculo que retroalimenta nuestra falta de confianza para rendir un examen. Pero una vez entendés lo que significa el examen y una vez entendés dónde fallaste en el proceso de estudio, ahí vas haciendo los ajustes necesarios y si sabes que te esforzaste más, que hiciste las cosas mejor, vas a ir al examen sin miedo y menos nervios para que no te nubles el día del examen. Y el último aspecto es saber responder. ¿Por qué? Hay muchos chicos, se los digo porque este año me tocó ser ayudante y tenía que corregir trabajos prácticos, y hay muchos chicos que cuando contestan una pregunta se nota que saben, pero no saben responder, no saben atacar los puntos clave de la pregunta. Uno, para saber responder, tiene que, primero, leer bien la pregunta detalladamente, identificar las palabras clave de la pregunta. No es lo mismo si te dice que ilustres, a si te dice que enumeres, a si te dice que explique, argumente, mencione. Si te dice solo mencione, bueno. O también a veces lo tenés que leer completa.
mencione punto argumenta. Entonces ahí sí vas a tener que argumentar. Pero también puede ser que no sea escrita y sea oral. Entonces, ¿cómo sabes responder en un oral? Primero practicando. Y después, bueno, tenés que tener en cuenta algunos tips. Como por ejemplo, tratar de ir organizando la información, ir de menos a más. Si son 2, 3 profes, no lo mires solo a uno. Responder la pregunta a todos los profes. Y un poco más que eso, pero saber responder es muy clave porque al final es lo que va a ver el profe y es lo que te va a corregir. Si este video les sirvió, les gustó, le aportó algo, lo único que les voy a pedir es que le den like, se suscriban, así esto va progresando, va creciendo. Te dejo también, para los que vienen de otro lado, mi Instagram, que ahí es donde también subo videos más cortos, subo historias mostrando cosas, etcétera, etcétera. Les agradezco a todos por llegar hasta acá y espero que tengan un muy buen día. Chao, chao.